Si hay algo meridianamente claro en las palabras de Cristo a su iglesia, algo que sobresale por encima de todo lo demás, es que el pueblo llamado, elegido y fiel de Dios obtendrá finalmente la esperanza por él prometida, pero para tal fin sufrirá numerosas dificultades aquí. El joven y eminente pastor Robert Murray McCheyne dijo: quien obtiene acceso al trono debe primero poner su pie sobre el cardo y la oruga. El camino a la corona es la cruz. Y muchas veces los sufrimientos del pueblo de Dios vienen a causa de su propio pecado, como es el caso que vamos a considerar en esta mañana. Os invito a que me acompañéis a Jeremías capítulo 29, versículo 4, para leer del verso 4 al 11. Jeremías 29, del 4 al 11. Antes añadir que, como en ocasiones anteriores, nos hemos valido también de la rica enseñanza de hermanos en la fe. Y parte de este material es también fruto de la enseñanza, en especial de un hermano en particular que hemos tenido aquí también en la iglesia. Jeremías 29, del 4 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro texto, antes leído, pertenece a una de las dos cartas que el profeta Jeremías escribió mientras estaba preso y encadenado en Ramá, en las afueras de Jerusalén, probablemente a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. La escribió a los ancianos, sacerdotes y profetas, es decir, a los líderes políticos y espirituales del pueblo, y a todos aquellos que habían sido llevados cautivos desde Babilonia tras aquella terrible invasión y destrucción en Jerusalén. Este sin duda es uno de los episodios más caóticos en toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el capítulo 25 de Segunda de Reyes se nos describe cómo la ciudad permaneció sitiada por alrededor de 1 año y medio por los ejércitos de Nabucodonosor, hasta que prevaleció el hambre, de modo que ya no hubo más pan para el pueblo de la tierra. Y cuando Sedequías, quien fue el último rey de Judá, e ignoró todas las advertencias que Jeremías le hizo de que esto sucedería, junto con los hombres de guerra intentó huir de noche por una brecha abierta entre los muros de la ciudad, fue capturado y hecho prisionero en las llanuras de Jericó y llevado ante Nabucodonosor en Ribla, y fue degollado
y fueron sus hijos degollados en su presencia, y luego a él le sacaron los ojos y fue llevado encadenado hacia Babilonia. Poco después, en Jerusalén, Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Derribó los muros alrededor de la ciudad y se llevó cautivo a los habitantes que habían quedado, con excepción de los pobres, a quienes dejó para que labrasen la viña y la tierra en general. Y no podemos olvidar que esta tragedia no solo aconteció al rey Sedequías y a los grandes de Judá al rechazar las muchas amonestaciones de Dios a través de su profeta, sino que esta tragedia también golpeó al mismo Jeremías, a su fiel escriba Barú, a Gemarías, el Natán y Delaía, príncipes de Judá, que intentaron detener al rey cuando echó al fuego el rollo de los primeros escritos de Jeremías, y a todo el remanente temeroso de Dios en Jerusalén. Todos ellos fueron golpeados también por esta desgracia. Lo cual nos recuerda, mis hermanos, como hemos escuchado tantas veces desde este púlpito, que cuando vienen los juicios de Dios, a menudo el pueblo de Dios también es golpeado por ellos. Y aunque nosotros hoy en día disfrutamos de muchas bendiciones, ojalá fuésemos más conscientes de ellas. Bendiciones que generaciones enteras de creyentes jamás soñaron ver. No podemos olvidar que eso también puede cambiar y que la tragedia también puede tocar a nuestra puerta. Así ha sido durante toda la historia de la iglesia. Desde el libro de los Hechos vemos a grupos de creyentes enteros, familias completas, siendo esparcidos por la persecución, como se registra en Hechos capítulo 11. Durante la época de la iglesia primitiva también vemos a todo el aparato militar del Imperio Romano dispuesto a perseguir y exterminar a poblaciones enteras de creyentes. Y así durante la Reforma del siglo XVI y poco después, durante la época puritana, bajo sus sucesivas monarquías inglesas. Persecuciones ordenadas desde el gobierno, porque nuestras creencias son diametralmente opuestas a las creencias de este mundo. Porque nuestro Dios es completamente distinto al Dios de este mundo. Y nosotros hoy, mis hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos estar también preparados para afrontar lo que ha sido la realidad de generaciones enteras de cristianos. Y fue precisamente en una época de caos como el que sufría esta nación que Dios mandó al profeta Jeremías a escribir una carta a su pueblo. Y en nuestro texto del día de hoy podemos distinguir 4 directrices que el Señor da a su pueblo para atravesar esa época caótica y que deben sernos útiles a nosotros hoy para poder vivir preparados. En esta ocasión consideraremos que Dios rige todos los acontecimientos, que Él nos manda a vivir confiados, seguros en su providencia, que nos manda también a resistir las mentiras a nuestro alrededor y que nos manda a poner nuestra mirada en las promesas venideras. Pasemos a considerar nuestro primer encabezado. Dios rige todos los acontecimientos. En el versículo 4 de nuestro texto, Dios se presenta a su pueblo como su Dios y como aquel que gobierna todo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Primero, Dios está hablando aquí una vez más a su pueblo. Se presenta a ellos como el Dios que los conoce, como el Dios que los eligió, Dios de Israel. Y yo me pregunto, ¿cómo sonaría para aquel pueblo ese nombre en esa situación? Este era un pueblo que había pecado gravemente.
y ahora estaba cosechando el amargo fruto de su pecado. Este era un pueblo culpable que estaba sufriendo. Estaban cautivos, habían perdido sus casas, sus propiedades. Muchos habían visto la humillación de su rey. Muchos habían visto perder a sus seres más queridos y habían perdido la tierra que Dios le había dado por heredad. Ellos lo habían perdido todo, humanamente hablando. Pero Dios le continúa hablando. Dios sigue hablando a su pueblo, cualquiera que sea su situación. Y yo no puedo conocer cuál es tu situación en el día de hoy. Pero una cosa sí sé, que Dios en la grandeza de su providencia te ha traído en esta mañana a este lugar, porque todavía Dios habla por medio de la predicación de su palabra a su pueblo. Quizá tú estás atravesando un problema en tu hogar, o quizá tu problema es de salud, o tu problema es laboral, o quizá estás siendo vencido por algún pecado, pero recuerda que en cualquier situación en la que estés, Dios, como hizo a este pueblo, te está hablando y te hablará en esta mañana por su palabra. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a escuchar su voz? Más que eso, tú has venido hoy con una expectativa santa de escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, cuánto me temo que a veces somos tan duros de oído y de corazón que necesitamos ser humillados para que podamos prestarle a Dios la atención que Él merece, como sucedió a este pueblo. En ocasiones Dios nos envía ciertas etapas de crisis porque las crisis son el altoparlante de Dios con el cual Él habla a su pueblo. En los momentos de crisis Dios logra captar nuestra atención como nunca antes. Es en ella cuando nuestros corazones se vuelven más sensibles a su voz. Son en épocas de dificultad donde aprendemos a conocernos mejor a nosotros mismos, donde podemos ver más claramente nuestros pecados y nuestras debilidades, pero sobre todo, son en épocas de crisis donde aprendemos a conocer mejor a Dios, su rectitud, su santidad y también su gracia. Es ahí cuando anhelamos más que nunca su palabra y nos aferramos más que nunca a sus promesas. Pero a veces Dios tiene que despojarnos de todo aquello en lo que confiamos para ser poseedor de nuestros corazones como nunca antes. Y así, en esta condición, estaba este pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, a todos los que yo hice transportar. Dios está diciendo, vosotros estáis viendo toda esta situación en medio de la cual estáis. Fui yo quien lo provoqué. Dios estaba dejando claro a su pueblo que este evento no era obra de la casualidad, porque no existe tal cosa. Que en última instancia ellos no estaban padeciendo por el poder militar de Babilonia, aunque evidentemente Dios usó el poder militar de Babilonia, que no estaban padeciendo porque Dios se había descuidado, ni siquiera porque Dios lo había pasivamente permitido, sino porque Dios activamente lo hizo. Dios lo hizo. Y le dice, los transporté de Jerusalén a Babilonia, es decir, desde la ciudad santa a la ciudad pagana. Y creo, mis hermanos, que a todos nosotros, como creyentes de esta generación, debería preocuparnos que esta civilización occidental en la que vivimos y en medio de la cual nos desarrollamos,
que ha visto sus logros gracias a la cosmovisión cristiana, se convierta totalmente en una Babilonia, que tristemente ya casi lo es. Yo creo que debe ser motivo de preocupación para nosotros que aquellos principios bíblicos que evitaron que hoy nosotros fuésemos como naciones como la India, otras de similar estado, tuvieran lugar. Pero recordemos, mis hermanos, recordemos que han sido los principios de Dios los que nos han traído a este lugar. Ahora bien, aunque cada ley que nosotros vemos que se legisla en el día de hoy es contraria a los principios de Dios, como pueblo de Dios, nosotros debemos recordar que ninguna de esas leyes, ni ninguno de esos acontecimientos pasan o suceden ajenos a la voluntad de Dios, sino que Dios sigue teniendo las riendas del destino de su pueblo y de toda su creación. Y recordemos que si nosotros en esta generación sufrimos un juicio de tal magnitud, no es obra de la casualidad, es que Dios lo hizo. Y esto nos enseña que nuestro Señor es el soberano del universo y que no importa cuál sea nuestra situación inmediata, nosotros debemos recordar, reconocer, confesar y descansar en ese hecho. Esto fue lo que hizo Daniel, quien también sufrió aquella desgracia. Él dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero no solo lo reconoció Daniel. Nabucodonosor mismo, después de ser humillado, dijo: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El rey de Babilonia aquí demostró tener un entendimiento de Dios superior al de muchos creyentes del día de hoy. Pero nosotros, mis hermanos, no debemos ser así. Nosotros debemos recordar que en última instancia este mundo no se rige por las decisiones de los políticos, ni por las de los expertos en finanzas, ni de ningún otro tipo, sino por la inconmovible diestra de Jesucristo. Debemos recordar en medio de cualquier tragedia, ya sea de carácter personal, de carácter nacional o internacional, que nuestro Dios, a quien llamamos Padre, lo controla todo. Y que el mundo a nuestro alrededor puede temblar, pero que el trono de Jesucristo está firme. Y Él ha sido puesto sobre toda autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este hecho, nosotros, su pueblo, debemos hallar reposo y debemos hallar paz en medio de nuestras aflicciones. En segundo lugar, en los versículos del 5 al 7 encontramos la segunda instrucción, la segunda indicación. Continúa hablando el Señor. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, por un lado Dios dice a su pueblo que Él tiene el control de todo, pero por otro lado les dice que ellos tienen que actuar. Y para hacerlo en medio de un contexto totalmente adverso y desconocido para ellos, Dios le da instrucciones laborales, instrucciones domésticas e instrucciones cívicas. Edificad casas.
le dice el Señor. Habitadla, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Dios está dando a su pueblo instrucciones laborales para que tengan éxito y prosperidad material en esta nueva tierra que ellos no conocían. Les está mandando a que muestren una actitud responsable ante el trabajo y que tomen dominio también de aquello que Él pondrá bajo su cuidado. Esto nos recuerda que nosotros, aún en contextos difíciles e incluso en medio de grandes dificultades, el modo que tenemos para glorificar a Dios es siendo responsable con todo lo que el Señor pone bajo nuestro cuidado. Y que nunca seremos prosperados siendo holgazanes ni perezosos, sino en la medida en la que nos entreguemos esforzadamente al cumplimiento de nuestro deber. En el mismo sentido, vemos al apóstol Pablo exhortar a los tesalonicenses cuando les dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y si esto lo mandó Dios a un pueblo que estaba cautivo, mis hermanos, como el pueblo de Israel en esa ocasión, ¿cuánto más aplicable es a nosotros hoy como ciudadanos libres? Es lamentable ver cuán a menudo nuestro testimonio como cristianos es anulado por un pésimo desempeño laboral. Cuidémonos de ser consecuentes para que no agraviemos en nada el nombre del Señor, sino lo honremos. Pero Dios también da instrucciones domésticas aquí, para que supieran cómo conducirse en el ámbito familiar. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y no podemos leer este versículo 6, así como el anterior, y no pensar en el mandato que Dios dio al hombre en la creación, registrado en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así como Dios dio un mandato de multiplicación y dominio al hombre antes del pecado, para que al poblar la tierra la gloria de Dios se extendiese en la criatura hecha a su imagen, así Dios aquí manda a su pueblo después del pecado para que la memoria de su nombre, mediante una conducta santa, sea conservada en la tierra. Y este era un mandato a conservar su identidad como pueblo de Dios, a pesar de la gran influencia pecaminosa a la que ahora todos ellos estarían expuestos. Era un mandato a traspasar a sus hijos, y así por cuantas generaciones durase la cautividad, las enseñanzas que ellos habían recibido de los patriarcas. Y esto no tanto para la preservación de la cultura hebrea como para la preservación de la santidad. Y así debemos hacer nosotros también el día de hoy, porque nosotros también vivimos en una sociedad babilonizada. Porque los pecados que eran comunes en aquella generación de creyentes no son comunes a nosotros hoy. La promiscuidad, la homosexualidad, el poco valor a la vida humana. Y nosotros, en medio de semejante estado de decadencia y de degradación, también estamos llamados a conservar nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos conservar nuestra identidad como pueblo de Dios? Pero bueno, primeramente, guardando nuestras mentes y nuestros corazones de las modas de pensamiento tan populares en este mundo, y haciendo lo que nos sea posible para guardar también a nuestros hijos y seres queridos. ¿Cómo podemos conservar nuestra identidad como pueblo de Dios? Manteniéndonos fieles en la asistencia y el servicio a la iglesia, y orando por aquellos que nos presiden en la fe,
para que Dios los continúe capacitando para exponer con sabiduría y fidelidad la palabra de Dios. Porque es solo el Evangelio, mis hermanos, lo que detiene la maldad en este mundo. ¿Cómo podemos conservar nuestra identidad como pueblo de Dios? Orando los unos por los otros como iglesia. Para que podamos crecer no solo en el conocimiento, sino en la semejanza a Jesús. Para que podamos no solo comprender mejor el Evangelio, sino para que podamos encarnar el Evangelio en nuestro diario vivir. Y es tan necesario que nosotros conservemos esta identidad, porque el pueblo de Dios es el único pueblo en toda la creación caída donde la imagen de Dios está siendo restaurada a través de Jesucristo. El único pueblo en el mundo, aunque ya no limitado a una sola nación, que con su santo vivir da testimonio de un Dios que salva y santifica. De ahí el llamado que Dios hace a su pueblo aquí de multiplicarse y de no disminuir. Porque con la preservación de este pueblo hebreo, desde las entrañas de este remanente entonces cautivo, Dios sacó a quien hoy es el Salvador de todos los pecadores arrepentidos, incluyendo a los que estamos aquí. Al único perfectamente cualificado para llevar a cabo la obra de la redención, aquel en cuyo nombre y por el indisoluble vínculo de la fe estamos en esta mañana unidos y reunidos con un solo propósito, aunque personas de distintas naciones, para exaltar, glorificar y magnificar el nombre de Jesucristo. Pero el mandato que Dios da aquí a su pueblo de multiplicarse y de no disminuir, tiene también para nosotros hoy una aplicación de carácter netamente espiritual. No solo que tenemos el deber de ser buenos trabajadores, de desempeñarnos con excelencia en nuestras labores, de ser buenos esposos, esposas, padres, hijos, sino también el deber de expandir el reino de Dios y multiplicarnos espiritualmente. Porque a diferencia de aquella generación cautiva, nosotros tenemos de Cristo un mandamiento explícito, una gran comisión. Y es la de expandir el reino de Dios en este mundo mediante la tarea de la evangelización. Y nuestra disposición a cumplir este mandato de Cristo revela nuestro sentido de compromiso con la gloria de su nombre, más allá de lo que expresemos con nuestros labios. Cuando vemos la iglesia del libro de los Hechos, no vemos que tuvieran grandes recursos, no vemos que tuvieran grandes edificios, no vemos que hicieran grandes conferencias para expandir el evangelio, pero una cosa vemos, que pusieron el mundo de cabeza, el mundo conocido de cabeza, predicando la palabra de Dios. No encontramos a los apóstoles urgiendo, exhortando, ni reprendiendo a los hermanos para que evangelizaran, pero como dice un autor, el evangelismo en ellos simplemente sucedía. Emanaba naturalmente de la comunidad de creyentes como la luz emana del sol. Era automático, espontáneo, continuo, contagioso. Con mucho gozo he recibido la noticia de que ayer 3 hermanos de nuestra iglesia salieron a evangelizar, a compartir el evangelio. Hermanos, esto debe ser la preocupación de todos y cada uno de nosotros. No te preguntes cuándo tu iglesia será así. Pregúntate cuándo tú serás así. Porque tu iglesia eres tú. Tu iglesia eres tú. Y luego del mandato de multiplicarse, Dios da instrucciones cívicas a su pueblo para que se desenvolviese honestamente también como ciudadanos de otro reino, en otro reino.
y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, para que en su paz tendréis vosotros paz. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es un llamado, mis hermanos, a no aislarnos de la sociedad, a no vivir vidas retraídas socialmente, sino a orar y a trabajar activamente por la paz de la ciudad donde Dios nos ponga, donde Dios nos ha puesto. Así como manda Pablo en Timoteo, en Primera de Timoteo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y cabe señalar, mis hermanos, que en ambos contextos, en el de nuestro texto y en este de Pablo, eran tiranos quienes estaban gobernando. Y esto nos enseña a nosotros que no importa el partido político que gobierne sobre nosotros, sea de izquierda, de extrema izquierda o ambidiestro, como el que tenemos. Nuestra conducta como buenos ciudadanos no puede ser trastocada por eso, porque nosotros sabemos que aquel a quien por su espíritu llamamos Padre, gobierna sobre toda autoridad. Por tanto, nosotros no podemos pertenecer a ese gran número de cristianos que lamentablemente ignoran e incumplen sus deberes cívicos. Nosotros estamos llamados a orar por la paz del lugar donde Dios nos coloca, porque son esos cristianos que oran y no otros los que llevan en gran medida sobre sus espaldas los destinos de su nación. Y estamos viviendo en unos tiempos, mis hermanos, de tanta corrupción a todos los niveles, en donde, escúchame bien, será la oración del pueblo de Dios la que haga la diferencia para que Dios no envíe un juicio tan severo como el que estamos viendo aquí sobre esta generación. Nosotros estamos llamados a orar y a trabajar en esa dirección, recordando las palabras de nuestro Señor cuando dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que debemos resistir las mentiras a nuestro alrededor. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Mis hermanos, esto es un llamado a no dejarnos engañar por el amplio abanico de mentiras al cual muchas veces nos vemos expuestos. Es en momentos de caos, especialmente cuando afloran todo tipo de farsantes con soluciones, la mayoría de ellas rápidas y agradables al oído, para resolver la época de crisis en la que nos encontramos. Y era de esperar de que esto pudiese suceder en el pueblo de Israel durante la cautividad, que se levantasen falsos profetas para anunciar una liberación inmediata de la nación, para decirles que no debían trabajar, ni esforzarse, ni casarse, ni multiplicarse, ni someterse a la nueva autoridad puesta en definitivas por Dios, sino que debían sublevarse para obtener una pronta liberación, aunque Dios había dicho todo lo contrario. Y de igual modo ocurre en épocas como las nuestras, como la nuestra, cuando vemos que se levantan desde los mismos púlpitos que se llaman cristianos, hombres ignorantes y perversos, que dicen que el pueblo de Dios no debe esforzarse, no debe trabajar, sino que debe vivir milagrosamente, viviendo en lo sobrenatural. En lugar de honrar a Dios con valor
esfuerzo y sacrificio, como hemos sido enseñados. Pero estos sujetos difícilmente, estos primeros, difícilmente podrán engañar a iglesias bien instruidas en las Escrituras, como gracias al Señor es la nuestra. Pero hay otros profetas de los cuales el pueblo de Dios tiene que cuidarse. Y son los profetas de este mundo. Porque el mundo también tiene sus religiones, aunque se esfuerce en negarlo. El materialismo, el ateísmo, el naturalismo, el feminismo. El mundo también, en consecuencia, tiene sus especialistas o sus profetas, a quienes ellos siguen ciegamente y defienden fanáticamente. Y sus púlpitos son los grandes medios de comunicación, las plataformas políticas, las cátedras universitarias. Y es natural que en estos tiempos también muchos de estos profetas se levanten proponiendo soluciones. Yo te voy a decir cómo tú tienes que manejar tus asuntos. Yo te voy a decir cómo tú tienes que administrar tus finanzas, para qué vas a ofrendar. Yo te voy a enseñar cómo tú tienes que criar a tus hijos. Pero nosotros tenemos el llamado de no conformarnos a este siglo, sino de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos el llamado de resistir ese bombardeo de mentiras y de asumir un compromiso más profundo con la utilidad práctica de la Biblia. Tenemos que permitir que este santo libro nos penetre hasta los huesos, que gobierne cada pensamiento, cada deseo, cada decisión que tomemos. Porque la Biblia es eminentemente útil, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto o completo, preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la Biblia es el único medio en posesión del hombre que tiene el poder para limpiar su corazón, para enderezar su camino y para guiar sus pasos en el sendero angosto de la santidad. Pero qué lamentable, mis hermanos, es cuando ni siquiera la leemos. Qué lamentable cuando estamos tan absortos por nuestras muchas ocupaciones que apenas tenemos tiempo de ser iluminados por sus páginas. Y yo me pregunto, ¿es ese tu caso? Si el ángel Gabriel descendiese en esta mañana delante de toda esta asamblea aquí reunida para dar testimonio público de cómo ha sido tu lectura de las Escrituras durante el último mes, ¿cómo te sentirías? ¿Estarías satisfecho por el tiempo que has dedicado a instruir tu mente con la palabra de Dios para conducirte sabiamente en este mundo? Mis hermanos, si no nos esforzamos por ser guiados por la voz de Dios, sin duda seremos guiados por los falsos profetas de este mundo. Continúa hablando el Señor. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Es decir, ni atendáis a vuestros propios sueños. Dios está mandando a su pueblo a no confiar en sus propios sueños, a no confiar en sus propias impresiones, a no confiar en sus propias opiniones, sino solo en su palabra. Porque las mentiras no solo tienen origen externo, no solo vienen de la internet, no solo vienen de la televisión, las mentiras también vienen de nuestro propio corazón engañoso. Y son a menudo las peores. Hay personas, mis hermanos, que tienen tan alto concepto de sus propios conceptos, incluyendo a cristianos, que tienen opiniones tan elevadas de sus propias opiniones, de su propia manera de pensar. Y el Señor dice, cuidado,
cuidado de las mentiras de tu propio corazón. No te fíes de tus propios sueños, no te fíes de tus propias ideas, no te fíes de tu propia prudencia, no te creas sabio en tu propia opinión. Antes bien, fíate de Jehová de todo tu corazón. Porque todo lo demás es terreno cenagoso, mas la palabra de Dios es tierra firme. Cuando tengas que tomar decisiones difíciles y no tengas claro cómo obrar, recuerda que Dios ha puesto para cuidar tu alma a un ministro fiel. Consulta a tu pastor y si no te es posible por algún motivo, consulta a algún hermano de probada piedad, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que Dios tiene el control de todas las circunstancias, que debemos vivir confiados, seguros en su providencia presente, que debemos resistir las mentiras de este mundo y por último, que debemos poner los ojos en las promesas venideras. Continúa hablando el Señor, porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Mis hermanos, no hay nada que el pueblo cristiano necesite tanto, como una visita de Dios en su poder. Ciertamente este pueblo de Israel, había sido visitado por numerosas tribulaciones. Pero Dios está diciendo que todas ellas serían compensadas con una sola visita suya. Porque Dios, con una sola visita, puede cambiar nuestra situación más adversa. Puede volver a vivificarnos para que estemos, aunque estemos en medio de la más terrible sequía espiritual. Puede despertarnos para hacernos volver a la tierra fértil de la gracia. Y yo pregunto, ¿hace cuánto tu alma no recibe una visitación poderosa de Dios? Y si me preguntaras, ¿cómo puedo distinguir una visita poderosa de Dios en mi alma? Te contestaría también con una pregunta. ¿Hace cuánto no lloras tu pecado? Me sobrecoge oír la historia del puritano Thomas Goodwin, quien después de escuchar un sermón del también evangelista puritano John Rogers sobre su pecado, tuvo la necesidad de llorar 15 minutos sobre el lomo de su caballo antes de conseguir fuerzas para montarse en él. Y nosotros podemos hoy escuchar un sermón que apunta, describe y expone nuestro pecado y muy a menudo quedarnos tan tranquilos, subir a tomar café e incluso hablar de cualquier trivialidad. Hemos perdido esa experiencia profunda de dolor por nuestro pecado que oprimía el pecho del apóstol Pablo cuando se describió a sí mismo como el mayor de los pecadores. Pero cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre su pueblo, ya sea para salvar o santificar, lo primero que hace es convencer de pecado. Yo en verdad no creo que Pablo fuese el mayor de los pecadores cuando dijo estas palabras. Por el contrario, el hecho de que se sintiese así evidencia que la obra de su santidad estaba más consumada que nunca, que tenía un pie en el cielo. Entonces, ¿qué crees que evidencia de que tú nunca te afliges por tu propio pecado? ¿Qué crees que evidencia eso? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que escuchaste un sermón y tuviste que permanecer callado una hora meditando sobre tu condición? ¿Cuándo fue? Y esto es importante porque si tú nunca has lamentado tu pecado, es mi deber decirte en esta mañana
que tú nunca has sido convencido por el Espíritu y mucho menos convertido. Vuélvete de tus pecados a Cristo. Renuncia, abandona tus pecados. Un hombre pone mayor valor en las cosas que pesan más. Cuando un barco se va a hundir, los hombres para salvar su vida son capaces de arrojar por la borda el oro. Si en verdad, como creemos y proclamamos, la vida eterna pesa más, renuncia a todo lo que te impide llegar a ella, pero no permanezcas en tus pecados. Una de las cosas que hace a Cristo más glorioso ante nuestros ojos es una conciencia mayor de los pecadores que somos. Y en la medida en la que seamos más conscientes de este hecho, Cristo será más precioso para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Es glorioso saber que Dios tiene planes para nosotros que estamos en Cristo. Es esperanzador, alentador saber que independientemente a cualquiera que sean nuestras circunstancias, Dios tiene planes para nosotros. Mis hermanos, es de gustar la misericordia divina más dulce cuando en verdad te sientes pecador y un pecador que merece ser desamparado, como era el caso de este pueblo aquí. Y Dios te dice, no, hijo mío, no te desampararé. Y esto es posible porque yo tomé a mi Hijo unigénito, en quien mi alma tiene complacencia, y lo puse en el horno de la aflicción, hasta que con sin igual amargura clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hice para poder ampararte a ti, cualquiera que sea tu situación. Mis hermanos, Dios, al entregar a su Hijo, nos aseguró, aunque sean pocas nuestras fuerzas y grande nuestra debilidad, como es, una amplia y segura entrada a la Canaán celestial, y es allá donde debemos poner nuestra mirada. Como hizo Abraham, porque este mundo, en definitivas cuentas, no es nuestro hogar, sino que tenemos la promesa de una tierra más excelente que esta. Tenemos la promesa, como nos dice el apóstol Pedro, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por tanto, y para concluir, no debemos, sea cual sea nuestra situación inmediata, no debemos desesperar, sino debemos confiar y descansar en que Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Debemos recordar que toda función que desempeñemos en este mundo debe promover la gloria de Dios y resistir al mismo tiempo las mentiras de este mundo. Y sobre todo, debemos esforzarnos para ser un pueblo que tenga los pies en la tierra, pero su mirada en la eternidad. Mientras nuestra mirada esté puesta en este mundo, seremos acosados por la desesperación y seremos rodeados de la ansiedad. Pero si por la fe podemos alzar nuestros ojos para contemplar lo que Dios nos ha prometido en Jesucristo, entonces seremos un pueblo lleno de esperanza en el creer y llenos de diligencia en el obrar, porque la esperanza y la diligencia son dos compañeros inseparables. Y cuando nos toque cerrar nuestros ojos aquí para abrirlos allá, podremos decir con la misma convicción que el apóstol Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El Señor nos ayude a llegar allá. Vamos a orar.